Desde hace siglos, la humanidad ha estado bajo la influencia de fuerzas invisibles que manipulan nuestras vidas. Entre estas fuerzas están los arcontes, entidades oscuras que se alimentan de nuestra energía y nos mantienen atrapados en un ciclo de sufrimiento. En este video vamos a explorar quiénes son, qué quieren y cómo podemos enfrentarlos. Bienvenidos a este canal, a un video más. Hoy tenemos este tema tan impactante que son los arcontes. Va a ser una energía bastante pesada en este video, pero creo que es información que todos merecemos y que nos va a dar una cachetadita para despertar de muchas cosas de nuestra vida diaria. Quédate hasta el final del video, créeme que no te vas a arrepentir. La palabra arconte significa gobernante. Estos seres fueron descritos por los antiguos gnósticos como criaturas que existían antes de la formación de la tierra. No tienen alma, no tienen creatividad propia y envidian profundamente a los humanos por la capacidad que tenemos de soñar y de crear. Cosas que ellos no tienen. Los arcontes manipulan nuestra realidad, creando un mundo lleno de ilusiones que nos mantienen bajo su control. Los arcontes son entidades no físicas que viven en un espacio entre dimensiones que es conocido como estereoma, que abarca el Sol, la Luna y la Tierra, pero sin tocar directamente nuestro planeta. Este lugar se describe como un mundo virtual o una realidad creada por ellos mismos, donde se mueven y operan sus intenciones malignas. El origen de estas entidades viene de un accidente cósmico. En los antiguos textos gnósticos se cuenta que una inteligencia cósmica que se llama León Sofía cometió un error al desviarse de su curso natural en el universo. Este desvío provocó una explosión de energía en los brazos de una galaxia, dando lugar a los arcontes, quienes surgieron como un efecto secundario no planeado de este evento. Desde entonces, estas entidades han desarrollado un papel parasitario y se han dedicado a influir en el sistema planetario que nos rodea. Aunque parecen poderosos, carecen de creatividad e intención propia, lo que los hace depender de otros seres, como por ejemplo los humanos, para obtener energía y sentido de existencia, básicamente. Carecen de imaginación, carecen de creatividad, carecen de capacidad autodirigida. Todo esto los lleva a imitar y replicar sin originalidad y a ser parásitos de seres que sí tienen estas capacidades como los seres humanos. Son astutos y manipuladores. Los arcontes tienen una inclinación natural a invadir el reino humano debido a su profunda envidia hacia nuestras cualidades, como la intencionalidad y la conexión espiritual.
Su objetivo principal es alimentarse de nuestra energía espiritual y emocional, lo que los convierte en depredadores energéticos. Esa es la palabra, las palabras que mejor les quedan. Depredadores energéticos. Hoy en día muchas de las crisis que enfrentamos como sociedad pueden ser vistas como manifestaciones de este control que ejercen los arcontes en el planeta Tierra. Desde las pandemias, el bicho, hasta la creciente crisis de salud mental que hay en la actualidad, que es muy, muy grande. Todo esto nos hace pensar en algo. Parece que siempre estamos atrapados en un estado de miedo y estrés, perfecto para su alimentación. Los arcontes usan la reencarnación como una trampa. Cuando alguien muere, su alma es engañada y la convencen los arcontes de volver a la tierra. Este ciclo les garantiza que sigamos generando emociones intensas una y otra vez para su beneficio, como el miedo y el dolor, de las cuales los arcontes se alimentan. La rueda de la reencarnación también se refleja en los patrones repetitivos de nuestras vidas modernas, como por ejemplo trabajar sin descanso, enfrentar injusticias y luchar por sobrevivir en esta sociedad tan cruel. Esto que les cuento perpetúa un sistema donde las emociones negativas en nosotros, los seres humanos, son constantes y nuestra capacidad de cuestionar la realidad es muy limitada. Al morir, las almas son manipuladas mediante diferentes técnicas que utilizan estas entidades. En primer lugar, películas de las vidas pasadas. Las muestran, los arcontes nos las muestran a nuestras almas para inducir sentimientos de culpa o deuda kármica. En segundo lugar, la manipulación emocional, disfrazándose estas entidades oscuras como seres angelicales o figuras religiosas para convencer al alma de regresar a la vida. Y en tercer lugar, el borrado de memoria. Antes de reencarnar, las almas son sometidas a un proceso de borrado de memoria que las desconecta de su propósito original y las condena a repetir el ciclo. Algunas almas despiertan, logran romper este ciclo al conectar con la fuente original y recordar el engaño de estos seres. Sin embargo, muchas almas permanecen atrapadas en este ciclo perpetuo de sufrimiento y manipulación, al que llaman la granja prisión. Los arcontes operan como una organización con diferentes niveles jerárquicos. En primer lugar tenemos a Mamón, a quien vemos representado en pantalla, al cual se le dice el ojo que todo lo ve. Mamón se centra en manipular nuestras mentes y pensamientos, infiltrándose en nuestras decisiones más íntimas. Su presencia está ligada a la codicia y al control material, asegurándose de que vivamos obsesionados con lo externo y olvidemos nuestro poder interno.
la creciente desigualdad económica que vivimos y el afán de poder en los gobiernos y corporaciones reflejan la influencia de este ser. En segundo lugar, en la jerarquía tenemos a Baal. Este ser con cuernos lidera rituales oscuros que generan miedo y odio. Emociones que funcionan como alimento para los arcontes. Baal es particularmente activo en lugares donde ocurren conflictos, guerras o actos violentos, como las guerras actuales en distintas partes del mundo que todos sabemos que están sucediendo y sucedieron a lo largo de toda la historia. También es conocido por marcar a las personas con símbolos invisibles que refuerzan el control de este ser. Esas marcas pueden manifestarse como pensamientos repetitivos de odio, miedo o desesperación que los llevan a perpetuar patrones negativos. En algunos casos, estas marcas también se reflejan simbólicamente en eventos trágicos o comportamientos inexplicables en las personas, como actos de violencia masiva, ataques indiscriminados o tendencias autodestructivas. Así, Baal asegura que su control sobre estas personas sea muy profundo y difícil de romper. En tercer lugar tenemos a Moloch, con forma de ave o búho. Moloch supervisa las operaciones en dimensiones paralelas. Es el encargado de dirigir secuestros y experimentos, a menudo, muy a menudo, involucrando a humanos. Estos secuestros, también conocidos como abducciones, suelen ser descritos como eventos traumáticos en los que las víctimas son llevadas a lugares desconocidos, donde se les realizan procedimientos médicos o psicológicos, obviamente sin su consentimiento. Algunas personas han reportado implantes extraños o recuerdos borrados tras estas experiencias de secuestro, lo que refuerza la teoría de que los arcontes buscan modificar o controlar la psique humana. Las abducciones extraterrestres que conocemos y que hablamos en este canal están vinculadas a Moloch, debido a su capacidad para operar en dimensiones ocultas. Estos eventos controversiales tienen un patrón común: parálisis, luces brillantes y una sensación de tiempo perdido. En términos modernos, estas prácticas también podrían relacionarse con historias sobre tráfico humano y experimentos clandestinos llevados a cabo por gobiernos o corporaciones encubiertos bajo narrativas oficiales. El concepto de granja-prisión describe a la Tierra, nuestro planeta, como un sistema cerrado en el que los humanos estamos atrapados, obligados a generar emociones negativas como miedo, estrés y desesperanza constantemente. Estas emociones son recolectadas por los arcontes como fuente de energía para ellos. La granja está reforzada por crisis globales como guerras, pandemias y desigualdades muy fuertes, que mantienen a la humanidad en un estado constante de lucha, asegurando su dependencia y evitando que descubran su verdadero potencial espiritual.
estas entidades oscuras trabajan juntas para manipular a nuestra especie a través de un sistema jerárquico que les mencioné, que las conecta con cada persona, drenando su energía vital y perpetuando el sufrimiento colectivo. El sistema jerárquico de los arcontes funciona entonces como una pirámide, donde cada nivel responde al nivel superior. Entonces, para aclarar un poco, en la cúspide están Mamón, quien controla el sistema completo. Por debajo está Baal, asociado con los rituales de sangre y sacrificios. Y en tercer lugar está Moloch, con un rol de vigilancia y control interdimensional. Cada jerarquía menor está subordinada a la jerarquía superior, y todas trabajan como una mente colmena en sincronía. Los arcontes menores se ocupan de tareas específicas, como por ejemplo la manipulación directa de humanos y el control energético. Entonces me vas a preguntar seguramente cómo se presentan a los humanos, cómo se presentan ante nosotros. Te voy a contar que se manifiestan de maneras que generan temor o desconcierto. Entre sus formas más comunes están los reptilianos, representados como seres con forma de reptil, asociados muchos con relatos de abducciones extraterrestres. En segundo lugar tenemos fetos deformes, una forma grotesca que resuena con algunas descripciones antiguas y leyendas. Y en tercer lugar tenemos las sombras. Se adhieren a las personas alimentándose de su energía y manipulándolas mentalmente. Pueden provocar enfermedades, depresión e incluso pensamientos muy negativos contra la vida. En ocasiones también utilizan hologramas o adoptan formas que imitan patrones mentales familiares, como figuras religiosas o ancestrales, para engañar a los humanos y manipularlos emocionalmente. Entonces, la Tierra, por lo que vemos en esto que estamos hablando, no es solo un planeta, sino que es una granja donde los arcontes recolectan nuestra energía. Usan tecnología avanzada para bloquear energías positivas provenientes del universo, las cuales podrían tal vez liberarnos. Estas barreras incluyen fumigaciones químicas y redes electromagnéticas que refuerzan nuestra prisión. Los desastres naturales, el cambio climático, las crisis globales como el aumento de la pobreza, por ejemplo, mantienen a esta humanidad que somos nosotros en un estado constante de lucha, impidiendo que alcancemos el equilibrio energético que nos puede liberar. Las características de la granja prisión incluyen cosas bastante específicas, como por ejemplo una cúpula electromagnética, que sería una especie de barrera que impide la entrada de energías liberadoras y la salida de almas despiertas. También tenemos manipulación mental. Utilizan sistemas políticos, religiosos y mediáticos para mantener a la humanidad en un estado de baja vibración. Alimentación energética es la otra. Extraen emociones negativas como miedo, sufrimiento y odio para sostenerse y para alimentarse. Y luego tenemos algo muy interesante. Como otra característica de la granja prisión, y es los reseteos planetarios. En caso de una rebelión masiva, los arcontes provocan catástrofes globales,
como por ejemplo lo fue el diluvio universal. De esta manera, los arcontes reinician el sistema y borran la memoria colectiva. El único escape de esta prisión es mediante la conexión espiritual con la fuente original, lo que requiere un despertar individual que permita romper con las cadenas del control arconte. Vamos a indagar un poco en algunas de las cosas que son parte del control arconte en nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos religiones y lugares sagrados. Los templos y lugares de culto son trampas energéticas donde los arcontes recolectan la energía emocional generada por los fieles. Cuando las personas rezan, lloran o muestran devoción profunda, emiten una energía poderosa que estas entidades absorben para fortalecer su dominio. Hoy en día muchas personas sienten que las instituciones religiosas, en lugar de ofrecer una guía espiritual, perpetúan el miedo y la culpa, emociones claves que los arcontes utilizan para mantenernos en una baja vibración. Escándalos dentro de estas instituciones religiosas, manipulación de masas y la imposición de dogmas rígidos son estrategias que alimentan el control. Y por último, estos lugares sagrados utilizados por estas religiones son puntos clave donde se concentra la energía colectiva. Estos espacios actúan como antenas que canalizan grandes cantidades de energía emocional hacia los arcontes, quienes la redirigen a sus jerarcas. Concluyendo la religión y los lugares sagrados, pasamos a la manipulación cultural, que este es un tema para mí extremadamente importante porque creo que es un descontrol total lo que surge de esto que les voy a contar. A través de la televisión, las películas y hasta la música, los arcontes programan nuestras mentes para mantenernos distraídos y evitar que cuestionemos la realidad. Este fenómeno no es nuevo, pero en la era digital, lamentablemente, ha alcanzado un nivel sin precedentes. Películas como Matrix exponen cómo vivimos en una especie de prisión virtual, diseñada para mantenernos obedientes y alejados de nuestra verdadera naturaleza espiritual. En la actualidad, el consumo masivo de contenido digital y las redes sociales son herramientas clave para esta manipulación arconte. Estas plataformas están diseñadas para generar adicción y sus algoritmos favorecen el contenido que provoca emociones intensas como miedo, ira o desesperación. Estas emociones no solo dividen a las personas, sino que generan una energía negativa. Ejemplos concretos de esta manipulación se puede ver en las noticias sensacionalistas que enfocan la atención en el caos y en la tragedia, ignorando las posibles soluciones o avances positivos. Además, la industria del entretenimiento a menudo refuerza ciertos mensajes subliminales que nos llevan a aceptar estructuras de poder opresivas. Por ejemplo, programas de televisión como Breaking Bad, que seguro a muchos de ustedes les encanta esa serie y me van a estar odiando por lo que voy a decir, pero glorifican la violencia al retratar criminales como personajes complejos y admirables. Además, también películas como por ejemplo Los Juegos del Hambre, que son películas que a mí me gustan mucho, pero presentan distopías inevitables,
que para quien por las dudas no sepa, una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura indeseable en la que las cosas van muy mal y se deshumaniza a las personas. Este tipo de películas que representan estas situaciones fomentan una sensación de impotencia en la audiencia que las está disfrutando. Este tipo de contenido no solo normaliza la violencia y el caos, sino que también refuerza la idea de que el cambio positivo es imposible. Con todo esto no les quiero decir que hay que dejar de consumir por completo todas estas cosas o demonizar absolutamente cualquier serie, película o contenido de internet que a ustedes les agrade. Pero hay que ser conscientes a la hora de ver este contenido, analizarlo y ver de qué manera también nos impacta ese contenido en nuestra vida diaria. Y, por supuesto, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Yo, por ejemplo, soy una amante del suspenso y el terror, pero me doy cuenta que por momentos me afecta negativamente en mis emociones, de mi día, de mi cotidianeidad. Por lo tanto, debo, como decir, de cierto modo, descansar de ese contenido o también consumirlo siendo consciente de que es simplemente una película, una serie, y tratar de cierto modo de que no me afecte en lo profundo de mis emociones y mis pensamientos, además de intentar contrarrestar de cierto modo ese impacto negativo que me generó con cosas positivas, como por ejemplo estar en la naturaleza, tratar de hacer cosas que me generen ciertos sentimientos positivos, hacer ejercicio, alimentarme saludablemente, ver un contenido más positivo para mí y de ese modo no permitir que esto sea algo tan fuerte y que nos afecte en nuestra vida diaria. Yo, por ejemplo, no consumo televisión por cable, no miro noticieros nunca, hace años, no tengo redes sociales como por ejemplo Instagram, y desde que yo no consumo este tipo de cosas y no navego en este tipo de redes sociales, mi vida cambió positivamente. Ya les dije que igualmente no se trata de no consumir nunca este tipo de cosas, pero hay que ser conscientes de cómo nos afectan. Y para esto les voy a dar algunos consejos sobre cómo podemos protegernos de todo esto. En primer lugar, cuestionar el contenido. Antes de consumir información o entretenimiento del modo en que ustedes lo hacen, pregúntense cuál es el propósito de consumir esto. ¿Me informa? ¿Me manipula? ¿Me afecta? ¿Me genera algo positivo? ¿Me genera algo negativo? ¿O simplemente lo consumo siendo consciente que es solamente ficción y no provoca nada en mis emociones? Es muy importante cuestionar el contenido y cuestionar cómo nos afecta. En segundo lugar, reducir el tiempo en las redes sociales. Limitar el tiempo que pasamos en Internet y en las plataformas puede ayudarnos a evitar el impacto negativo de las redes. Además que obviamente es una medida que va a afectar positivamente en otros ámbitos de tu vida. En tercer lugar, elegir contenido positivo. Buscar historias, películas o música que promuevan valores positivos como el amor, la unidad y la esperanza. No quiere decir que no puedas ver de vez en cuando una película o una serie como las que nombramos anteriormente, pero consumir un contenido específico de esa índole sin parar muchas horas al día
de manera casi obsesiva o adictiva, es claro que no va a tener un impacto positivo en el día a día de tus emociones. En cuarto lugar, las prácticas espirituales. Meditar, conectarte con la naturaleza o practicar ejercicios de respiración consciente puede ayudar a fortalecer la mente y el espíritu contra estas influencias. Te mantiene en un estado de equilibrio con tus emociones y de paz mental. Es muy importante durante el día tener al menos unos 10 minutos para poder aclarar tu mente y despejarla de toda la información que consume en cada momento del día. Al estar más conscientes de estas manipulaciones, podemos proteger entonces nuestra energía y construir una sociedad más unida y resiliente. A pesar de su gran poder, los arcontes no son invencibles. Podemos combatirlos conectándonos con la fuente original, el lugar de donde proviene toda la vida y la energía positiva. Técnicas como las que mencioné pueden ayudarnos a limpiar nuestro campo energético y cerrar los portales por donde entran estas entidades oscuras y malignas. Y además, algo que me parece muy importante mencionar es tomar conciencia de nuestra salud mental, cuestionar las narrativas oficiales y fomentar comunidades basadas en el apoyo mutuo. Son pasos clave para resistir todo esto de lo que estamos hablando, y creo que las comunidades como las que tenemos acá en este canal puede ser un paso para comenzar con todo esto. A lo largo de la historia, seres como Jesús vinieron para ayudarnos a despertar. Enseñaron a los humanos cómo liberarnos del control de los arcontes, conectándonos con nuestro poder interior. Sin embargo, sus enseñanzas fueron distorsionadas para crear nuevas formas de esclavitud mental. Estos seres también nos dejaron herramientas prácticas para reconocer la verdad, como el amor y la compasión, emociones que los arcontes no pueden tolerar y que debilitan su control sobre nosotros. Aunque estas entidades representan una amenaza silenciosa pero constante, también nos desafían a descubrir nuestra verdadera fuerza espiritual. El momento de actuar y de cambiar es ahora. No estás solo en esta lucha. Hay que tomar el control de nuestras vidas y mejorar todo lo que podamos aquí y ahora. Te agradezco por ver este video hasta el final. Espero que esta información te haya servido, te haya de algún modo alimentado algo en tu interior y que la utilices, la pongas en práctica y te sirva de la mejor manera posible. Nos vemos pronto en un siguiente video. Bye bye.